Centro de Apoyo a la Mujer Griselda Álvarez, Asociación Civil. Voces y rostros en la memoria del CAM. 30 aniversario. Mujeres empoderadas. Una vida sin violencia. Cuando las cabezas de las mujeres se juntan alrededor del fuego, que deciden avivar con su presencia, hay fiesta, hay aquelarre, misterio, tormenta, centellas y armonía, como siempre, como nunca, como toda la vida. En los 2 últimos siglos se ha gestado la más amplia y fecunda de las revoluciones, el feminismo. Y las feministas que surgieron aquí y allá se unieron alrededor del fuego para imaginar otra vida posible. Desafiaron las ataduras. Buscaban dejar atrás la imposición del deber ser que les restringía libertades para encontrar nuevas formas de ser mujeres, en conciencia y libertad. ¿Por qué las mujeres son golpeadas y violadas? ¿Por qué a las mujeres que disfrutan el sexo se les llama hombres putas? no? Abriendo brecha. Las mujeres no son dueñas de sus vidas. Se les ha expropiado su derecho a elegir su destino. Solo cuando tomen en sus manos sus propias vidas, podrán transformar la sociedad opresora en que viven. Las mujeres son las protagonistas de sus propios cambios. Eran los años 70. La revuelta feminista había prendido la mecha en Norteamérica y Europa, influenciada por el movimiento hippie que hacía emerger de forma gozosa a los jóvenes. Ante el horror de las guerras, deseaban amorosa y pacíficamente liberarse de las ataduras impuestas por la sociedad. Así surgieron las ideas de libertad sexual, de vivir en cofradía. Se empezó a gestar el movimiento de liberación de la mujer. En México, muchas mujeres emergían al movimiento por la injusticia y la violencia contra ellas. Traspasaron el umbral de su cotidianidad solo cuando imaginaron otras posibilidades de ser y de vivir. Juntas construían la utopía que querían alcanzar. Se organizaron en grupos de autoconciencia, cuestionaron, propusieron, crearon un paradigma. Si las mujeres históricamente hemos estado sujetas a la opresión que impone el dominio patriarcal, entonces nosotras seremos las protagonistas para construir una nueva sociedad. Solo con nuestra lucha podremos conquistar los mismos derechos que los hombres. Lograr la igualdad en la vida privada y pública. Poder apropiarnos de nuestro cuerpo y nuestro derecho a decidir. Conquistar la libertad de ser. En 1979, el movimiento feminista se organizó en el Frente Nacional de Lucha por la Liberación y los Derechos de la Mujer y la Coalición Nacional de Mujeres Feministas, cuyas demandas eran la maternidad libre y voluntaria y contra la violencia hacia las mujeres. Colima, pequeña ciudad que tenía cerca de 100,000 habitantes, no escapó a la influencia de los movimientos liberadores. Un día común de la sosegada vida provinciana de fines de los 70, un grupo de mujeres formó el Colectivo Feminista de Colima. Sus integrantes apoyaban causas sociales en México y otras partes de Latinoamérica. Algunas de ellas estaban vinculadas a la izquierda política. Transgredieron el conservadurismo de la sociedad. Habían usado minifalda
y aprendido a fumar, como lo hicieron muchas jóvenes por los años 60. Pero ellas se atrevieron a pensarse diferentes. No encajaban en los roles tradicionales del matrimonio y tener hijos. Mucho de lo asignado a su rol de mujer no era lo que ellas querían, y más bien sentían que vivían en contra de lo que realmente deseaban. Eran muchas las mujeres que se movilizaban en torno a las acciones de este grupo, pero las iniciadoras fueron Concepción Caraballo, María del Carmen Nava, Ana María García, Carmen Magallón y Josefina Oseguera. Al poco tiempo se sumaron otras activistas feministas que fortalecieron su actividad, entre ellas María Elena García, Elisa Ramos, Glenda Torres, Norma García, Mercedes Zúñiga, Rosa Evelia Villarroel y Blanca Mejía. La labor feminista de este grupo inicial se enriqueció cuando al fundarse el CAM se incorporaron María de la Luz Fajardo, Blanca Cortés y Leticia Martínez. Un año después, Ana Berta Velasco y a los 4 años, Clementina Nava y Leticia González. En la intimidad de sus casas, las mujeres del colectivo reflexionaron sobre sus propias historias de vida. A la vez, se cuestionaban la situación de otras mujeres. ¿Por qué las mujeres son golpeadas y violadas? ¿Por qué tienen hijos sin desearlo? ¿Por qué las mujeres realizan el trabajo doméstico y los hombres no? ¿Por qué a las mujeres que disfrutan el sexo se les llama putas? Después de un año de intensas discusiones privadas, mediante rueda de prensa realizada en casa de una de sus integrantes, salieron a la luz pública ante el recato de la sociedad colimense, tan acostumbrada a ver mujeres sumisas y cautas. Declararon sus principios y reivindicaciones un 8 de marzo de 1980. Dijeron que el único movimiento que conocían de las mujeres era en la cama. Un cura escribió en la prensa que o ceguera la mía o parricida ella por andar diciendo tantas cosas y eso al público. Y él se refería cuando hablábamos sobre la libertad de las mujeres para decidir sobre su cuerpo, sobre tantas cosas que empezamos a sacarlas en la prensa. Lo personal es político, decían las feministas. Lo que sucede a las mujeres importa a la sociedad, porque no es la fatalidad del destino la que afecta la vida de las mujeres, sino el orden cultural y social establecido. Por ser mujeres, vivimos desigualdad y violencia. El feminismo las guiaba, adelantadas en su tiempo, como las describiera la maestra Griselda Álvarez. Tenían la claridad de luchar por eliminar la opresión histórica de las mujeres. Queríamos un cambio social que incluyera también la transformación de la vida cotidiana. Y una de las cosas que más nos preocupaba era el de que hubiera otras formas de vivir el amor, otras formas de vivir la amistad, otras formas de vivir las relaciones de pareja. En Colima, ellas empezaron a construir el discurso de la violencia contra las mujeres. Al nombrarla, la hicieron visible a la sociedad. Empezaron a descorrer el velo de una realidad que a nadie le gustaba. Las mujeres colimenses no eran felices. En la intimidad de los hogares se vivían agresiones que se transmitían de generación en generación y causaban heridas imborrables, además de dañar la convivencia social. Se fortalecían con las críticas y con el debate que generaban.
La mayoría de ellas coincide que vivir el feminismo en esos años fue inmensamente gozoso y que los encuentros y desencuentros, una fortaleza con la que continuaron haciendo trabajo feminista. Creo que todas queríamos una sociedad más justa y principalmente queríamos trabajar por que las mujeres tuviéramos las mismas oportunidades, por tener una situación equitativa dentro de nuestras familias, dentro del trabajo, con nuestra pareja. El CAM, parteaguas en la lucha feminista. El surgimiento del colectivo feminista de Colima coincidió con el ascenso de la maestra Griselda Álvarez al cargo de gobernadora. Estos acontecimientos históricos atendían a su propia causalidad y dinámica. Los dos han sido de gran relevancia para las mujeres colimenses. Al estar las mujeres en la palestra, surgieron las reacciones machistas. De Griselda se decía, gobernaría como ama de casa. A las mujeres del colectivo se les denostaba porque sus ideas no encajaban en la sociedad conservadora de esos años. Pero las mujeres del colectivo no se amedrentaban. Seguían poniendo el dedo en la llaga. Las mujeres son maltratadas dentro de sus casas por sus parejas. Las mujeres son víctimas de violación dentro de la familia y fuera de ella. Las mujeres son culpabilizadas de las agresiones que sufren. En ese entonces las feministas exigían: hace falta un espacio donde las mujeres sean comprendidas y atendidas con calidez. Donde les enseñen sus derechos y les alienten para poner fin a la violencia. A petición de la gobernadora se dirigía a mí porque estaba convencido o convencida de que el proyecto que le solicitábamos lo quería llevar a la práctica. Yo le dije que lo iba a llevar esa información al colectivo, porque todas nuestras decisiones eran consensuadas, no podíamos tomar decisiones en lo personal. En 1981 nació la idea de un centro para las mujeres y por vez primera se le planteó a la gobernadora Griselda Álvarez en una conferencia organizada por el colectivo feminista para analizar la violencia sexual. En dicha conferencia impartida por la doctora en Derecho Mireya Toto, se enfatizó también la urgencia de castigar con mayor rigor el delito de violación. El Código Penal fue modificado en ese mismo año y a los llamados delitos sexuales se les nombró delitos contra la libertad y la seguridad sexual. También se aumentó la penalización en el delito de violación. Con la sensibilidad que la caracterizaba, en 1982 la gobernadora aprobó el proyecto que impulsaba el colectivo feminista para la creación del CAM. Habían contado con la mediación de Rosario Ibarra de Piedra, candidata a la presidencia de la República, y en audiencia habían pedido a la gobernadora guarderías, lavanderías, comedores públicos y, por supuesto, la creación de un centro de apoyo a la mujer. Se aprobó por decreto el 3 de octubre de 1982 y fue inaugurado un año después, el 10 de octubre, formando parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Ese día, la primera casa del CAM se llenó de fiesta y alegría. Con gran participación de mujeres y de hombres solidarios, se abría un espacio para dar atención psicológica, médica y jurídica a las mujeres víctimas de violencia y para hacer conciencia pública de la opresión específica de la mujer. Así nacía el CAM. Y fue referente histórico en el país por ser el primero en su tipo. El respaldo de Griselda Álvarez fue concreto, enorme, valioso. El CAM trascendió las fronteras. Estuvo presente en la tercera Conferencia Internacional de la Mujer, en la que se reconoció a la violencia contra la mujer
como un problema grave en las sociedades y un obstáculo para la igualdad, el desarrollo y la paz. El surgimiento del Centro de Apoyo a la Mujer fue un parteaguas en la lucha feminista, en la condición de las mujeres y en la defensa de sus derechos. Ni las feministas ni la gobernadora imaginaban la trascendencia que tendría para la sociedad colimense. Las mujeres de Colima empezaron a rebelarse ante lo que sufrían y a revelar la violencia contra ellas, a denunciar las agresiones físicas, psicológicas y sexuales que acometían sus parejas contra ellas, a romper el silencio. Ahora ya existía una instancia para que las mujeres fueran comprendidas, con el profesionalismo y la solidaridad que se necesitaba. La atención que brindamos a las mujeres, ¿no? Siempre creo que todas tratamos de que fuera, además de recibirla con calidez, que la atención fuera con la calidad, con la cercanía que se requería para que la mujer se sintiera escuchada, sintiera que no estaba sola y que podía contar con nosotras para lo que ella requiriera, ¿no? Desde que el CAM abrió sus puertas, empezó a influir en los usos y costumbres que justificaban las prácticas violentas. Se apreciaba de muchas formas, por ejemplo, en los cartones de la prensa, en las continuas referencias que se hacía del CAM en la prensa y la radio, cuando se hacían comentarios sexistas o se hablaba del machismo y la defensa de los derechos de las mujeres. Yo creo que fue una sacudida fuerte para Colima, y una oportunidad de que empezáramos a hablar de que la familia no era el lugar tan seguro como se decía, porque luego de ahí derivamos a la cuestión de primerito del maltrato, pero de la violencia sexual, como que se daba fundamentalmente dentro de la familia. El CAM ofreció una nueva perspectiva de las relaciones humanas al decir: somos tan capaces como los hombres. Somos ciudadanas y tenemos derechos. La violencia contra las mujeres no es natural, sino un delito. No fue fácil la consolidación de este centro. Aún su noble labor tuvo que enfrentar las críticas, la incertidumbre sobre su permanencia una vez que la gobernadora saliera de Palacio de Gobierno, superar la desatención gubernamental, el intento de trasladar el centro a las instalaciones de la Procuraduría, el allanamiento a su local con fines que parecían de intimidación. Las feministas volvieron a tomar las bardas de la ciudad ante el asombro de la sociedad y la hostilidad de ciertos sectores. Un grupo de mujeres, en una carta al periódico, dijeron: deseamos aclarar que las auténticas representantes de las mujeres colimenses no andan pintando en el anonimato de la oscuridad las bardas de las casas ajenas. Tampoco andan las legítimas mujeres chantajeando y presionando gobiernos para que se toleren sus actividades de libertinaje, para poder abandonar a sus hijos y esposos, convirtiéndose en fervientes partidarias del desquiciamiento moral y familiar, imponiendo costumbres importadas de países en donde el amor libre y la drogadicción son comunes. En el CAM se comprendía la complejidad de la violencia, pero no se permitían tolerar que a las mujeres de por sí violentadas se les revirtiera la culpa. No había una ley específica y el tema era incipiente en las instituciones jurídicas. Las mujeres eran sujetas a doble victimización, la que sufrían en casa y la que padecían en la Procuraduría. Todavía pasó mucho tiempo para que se legislara en ese sentido.
Recuerdo con bastante claridad un caso en donde una mujer campesina fue golpeada por su esposo. Acudió al CAM, la llevamos a que le hicieran los análisis médicos, estaba bastante golpeada, se presentó y la autoridad lo que hizo fue conciliarla en esas condiciones tan tremendas, conciliarla con el marido. En 1993 el CAM salió de la estructura gubernamental y por decisión de sus trabajadoras se constituyó en asociación civil, con la promesa de seguir contando con el financiamiento público que tenía. Con el vigor que da la convicción, trabajadoras, asociados y personas solidarias han superado las crisis presupuestarias que pusieron en riesgo su existencia, así como los efectos del terremoto en la estructura del CAM. Con la reconstrucción, desde 2006 se transformó en una armoniosa casa, digna para las mujeres en situación de violencia. Mucho se ha trabajado en el CAM. Su consolidación se pone a prueba cada día ante la intensificación de la violencia contra las mujeres. Las encuestas nacionales nos dicen que tenemos que estar alertas. En el Centro de Apoyo a la Mujer se atiende en promedio 400 mujeres al año. El 38% han sufrido violencia sexual en alguna etapa de sus vidas. De acuerdo a la prensa, la violencia extrema contra las mujeres en los últimos 10 años ha resultado en 79 mujeres asesinadas. Muchos de estos casos en un marco de violencia doméstica y sexual. Como lo fue en el pasado, el reto es abatir el silenciamiento de las mujeres, que más allá de la voluntad de callar de cada mujer golpeada o maltratada, también depende de la voz de la sociedad que les anima a la denuncia, a no guardar más en la penumbra que oculta la violencia. Cuando una mujer habla de la violencia que vive, ya lleva un avance significativo en la solución de su problema. El CAM no ha guardado silencio ante la violencia cotidiana contra las mujeres, los intentos de homicidio, los golpes y las violaciones sexuales, ni ante los feminicidios que han cimbrado a la sociedad colimense. Son hechos aberrantes que deben detenerse. El CAM viene realizando un trabajo diferente a todas las demás organizaciones que existen en el momento en el estado de Colima, desarrollando un modelo de trabajo ahora sí que diferente, de avanzada. Creo que está haciendo innovaciones muy importantes para la concientización de las mujeres que sufren violencia especialmente. Creo que están haciendo un trabajo que tiene que ver con la calidad de vida de las mujeres que llegan a solicitar un servicio a este centro de una manera novedosa, integrada. Me parece que ahorita el CAM está en un momento como muy fluyendo, les decía, hacia proyectos mucho más que se pueden consolidar de manera más profunda. Así es como lo veo ahorita. Me parece que los 30 años, cumplir 30 años, lo empoderó más, le dio como esa fuerza y esa vitalidad para decir si se puede, si se ha podido y si se podrá. A mí me parece que ha llegado a instalarse el CAM como una voz autorizada, reconocida, que al tomar decisiones de tipo político tiene que ser considerada. O sea, me parece que las decisiones, por ejemplo, de la creación del Instituto Colimense de las Mujeres, de la creación del CEPAVI, de la creación de la Comisión de Equidad en el Congreso, tienen como antecedente necesariamente al CAM. Y esto es un impacto absolutamente real, ¿no?
sueño, la utopía de que hombres y mujeres y hombres, nos miremos como pares, como de igual a igual. Que nada de que esta arquitecta le paguen menos porque es mujer, sino por las credenciales y calificaciones iguales salarios, iguales valoraciones. Yo sueño con la justicia, con la equidad, y eso es desde siempre. Yo intento hacer una sociedad más justa, y eso ha ayudado todas estas luchas que tenemos desde los años 60. Y la nave va. Son miles los rostros y las voces que le han dado vida al Centro de Apoyo a la Mujer. Las mujeres anónimas que han mostrado la cara de la violencia en Colima. Su primer paso fue reconocer que la vergüenza y la culpa son de quien comete la violencia y no para quien la vive. Su más grande logro, empezar a tomar las riendas de su destino. La propia reconstrucción de sus vidas es estímulo constante para el sostenimiento de esta nave que sigue su marcha. Venir al CAM me hizo darme cuenta que si era yo y que no estaba sola y que entonces entendí que si era cultura, entonces tenía que empezar a pensar por qué pensaba así. Es decir, confrontar mi pensamiento con lo que estaba conociendo. Antes de venir aquí yo tenía creencias. Después de llegar, tuve conocimiento que me ayudó a entender. Me sentí menos culpable. Me sentí responsable. Me dejé de sentir culpable. Y empecé a tomar el hilo conductor de mi vida. Pero fue difícil, fue muy poco a poco. Ha sido invaluable la participación de las compañeras y compañeros que, sin estar laborando en el CAM, como asociados, han aportado generosamente sus ideas, experiencia y energía, definiendo caminos posibles para continuar. Víctor Manuel Cárdenas y Glenda Torres, que han acompañado desde el inicio del CAM. Rocío López Llerenas y René González, desde el inicio de la asociación. Y en los años recientes, Héctor Porfirio Ochoa, Socorro Arce, Sara Lourdes Cruz, Catalina Suárez, Rosa Evelia Villarruel. La presencia de estas mujeres y hombres solidarios es una fortaleza de este centro. Junto con la participación laboral en diversas etapas de más de 50 mujeres que generaron conocimientos a la vez que aprendieron de la riqueza de trabajar en un centro feminista. Actualmente, Carmen Nava, Berta González, Nayeli Chávez, Gloria Cárdenas, María González, Lucía Flores y Clementina Nava realizan un trabajo cotidiano para prevenir la violencia y atender a las mujeres que la sufren, facilitando procesos de empoderamiento, difundiendo el conocimiento y la experiencia de este centro. Yo considero que la creación del CAM y el movimiento feminista que lo presidió desde 1979 es el cambio cultural más importante que ha habido en Colima en los últimos 35 años. Así que celebrar 30 años del CAM me parece algo muy digno y muy esperanzador para que las mujeres cada vez en Colima tengan más libertad de ser y de vivir como lo desean. Es imposible resumir todo el aporte del CAM a la sociedad colimense, pero sí podemos decir que este organismo fue pionero en la entidad
en hacer visible la violencia hacia las mujeres, al señalar que esta no es natural ni privada, sino un problema extendido que impacta a toda la sociedad. Ha beneficiado a más de 8,000 mujeres junto con sus familias al romper el círculo de la violencia, en cuyos casos se ha basado para sensibilizar sobre las formas, manifestaciones y consecuencias de dicha violencia. Con la recreación de esa experiencia, ha diseñado un modelo de atención cuya metodología ha sido retomada por otros organismos en el país, en nuestro estado y otros países a través de un proyecto del Colegio de México y el Banco Mundial. Pues yo creo que es el trabajo que se hace para fortalecer la identidad de las mujeres y la autonomía y el empoderamiento, que implica pues un trabajo de acompañamiento y de trabajar como varios niveles y varias esferas de la vida, ¿no? Y esto, bueno, en procesos colectivos creo que es una fortaleza. Las mujeres se embarcan en un viaje emocional y comprometido que las hace cuestionar la perspectiva única con la que observaban su vida. Así comprenden que la violencia doméstica no es inherente a su ser mujer. Soy una persona alegre, entusiasta, con ganas de vivir. Como una persona que le gusta su libertad. Yo soy una mujer empoderada. Lo soy porque ahora soy libre. Una mujer con proyectos, que los lleva a cabo, que no tiene miedo a caerse, que si se cae se levanta con más bríos, que continúa en el camino. El que yo haya llegado al camp me hizo sentir libre, me hizo ver la vida de otra manera, el sentir ese brillo en mis ojos que yo había perdido. Recientemente se incorporó el enfoque de la arteterapia. Con el arte como mediación, se facilita que las mujeres expresen las emociones, los sentimientos y aspectos de su experiencia que les sería difícil verbalizar. Al desarrollar un proceso creativo, toman conciencia de los conflictos. Al producir una obra concreta, obtienen información sobre su mundo interior y les permite analizar sus problemas, identificando lo que quieren transformar. Contribuir a la legislación contra la violencia es otro de los fundamentales aportes del CAM. Fue elaborada por este centro la Ley de Prevención y Atención a la Violencia Intrafamiliar, vigente desde 1998. Junto a organismos civiles y gubernamentales, realiza acciones para incluir las demandas de género en la agenda pública. Con la participación constante en los medios de comunicación, el impulso de programas radiales y televisivos propios y la presencia continua en la prensa, el CAM ha sensibilizado a la sociedad sobre el tema de la violencia, generando además conocimiento sobre la opresión de las mujeres. La fuerza unificada de las mujeres ha fructificado en cambios legislativos, en mayor atención de los gobiernos para frenar la violencia y sobre todo en un trabajo arduo de concientización en la sociedad, día a día, para que hombres y mujeres cambien la forma de pensar sobre la violencia, la discriminación y la inequidad para las mujeres. La nave va, y con ella las miles de mujeres que han cruzado las puertas del CAM para empoderarse y vivir su vida con autonomía. Los hombres y mujeres conscientes de que mientras exista la violencia contra las mujeres, no es posible una vida más plena y más humana. Las mujeres que desde 1979 dieron vida al Colectivo Feminista de Colima y luego al Centro de Apoyo a la Mujer. Las mujeres que lo han sostenido y enriquecido después. Las múltiples personas que han estado cerca. Todas han hecho posible que el CAM cumpla 30 años
y que el feminismo siga dando flores, frutos, manantiales. Les llamaron radicales y de su lucha nacieron raíces. No eran la mala semilla como se les quiso etiquetar. Como la hierba buena que crece en la humedad de los patios, seguirá abonando para que muchas otras mujeres se unan. La utopía que les hizo caminar les sigue mostrando los caminos por los que hay que transitar. El paradigma empieza a ser una certeza. Las mujeres de mi ciudad vienen con el gozo de la brisa en sus pechos, subiendo laderas entre cañaverales y cocoteros. Indómitas van y vienen, portentosas van, no hay destino que esperar, dijeron las mujeres, ni atisbar como Penélope, espejismos en el horizonte, el barco de Odiseo se ha ido ya un sol en el crepúsculo. Es hora de izar el velamen y subieron a la vía.